Esta es la línea de la vida. Te voy a invitar a poner atención. El sol reinaba en el universo y desde su lugar miraba orgulloso los planetas. A cada uno de ellos lo quería y lo amaba, pero había un planeta en especial a la que amaba con devoción. La miraba día y noche a esta pequeña hija, tan bella como una perla. Sí, es nuestro planeta. Y así el sol la miraba amorosamente. Pero pasó algo. Había un problema. Llovió mucho y mientras tanto el agua pasaba a través del aire y los gases se mezclaban. Y entonces el mar se llenó de sal. Había caos, confusión, muchos problemas. Había tormentas muy grandes y el agua golpeaba las rocas, rompiéndolas y las lanzaba hacia los mares. Y así el agua del océano estaba cada vez más salada. El orden se había roto. El sol entonces, muy molesto, empezó a mirar y observar. ¿Quién fue el culpable? ¿A quién hay que culpar? Entonces, el sol miró atentamente. Miró a todos lados. Y el sol miró al agua. Y el agua dijo, ¿quién yo? Yo no soy culpable. Yo soy solo un líquido. Yo lleno todos los espacios donde llego. No es culpa mía. Esto es culpa del viento, es culpa del aire, es él el que me revuelve. Y el viento dijo, ¿yo? Pero si yo siempre voy deprisa, es ella la que se pone sobre mi espalda, siempre quiere jugar. Esto no es culpa mía, es culpa de las rocas y de las montañas. Entonces las rocas y las montañas se enojaron y dijeron, ¿así que culpándonos? Nosotras no hemos hecho nada, solo estamos sentadas. Entonces el sol dijo, hay que solucionarlo. Y creó algo. Creó una pequeña gota. A esta gota le dio algo que no le había dado a nadie más. Le había dado sensibilidad. Y le dio la orden de comer y crecer. Comer, crecer y además crear a otros iguales a ellas. Estos pedacitos hicieron un gran trabajo, limpiaron el mar, porque mientras se alimentaban de la sal, limpiaban el mar y así cada vez el agua fue más limpia. Esta es la historia de esta pequeña gota de vida. Y aquí vemos las primeras células. Estas células hacían todo el trabajo y no tenía caparazón. Poco a poco se fue reproduciendo. Se fueron juntando unas con otras y también fueron especializando. Acá ya tenemos algunas de las anémonas de mar que se quedaban inmóviles en el agua mientras la movían lentamente con sus brazos para que otras criaturas pequeñas se acercaran a sus bocas y así comían. Había algunas criaturas muy especiales, de las cuales nos quedan algunos restos, como los trilobites, que se parecen a nuestras actuales langostas. Había muchas variedades de trilobites. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando y muchos tipos de animales comenzaron a aparecer. Algunos de ellos parecían verdaderas flores, pero no eran flores. Debido a su color y su apariencia, fueron llamados lirios marinos. Había algunas criaturas que se aventuraron a ir hacia la orilla, a la tierra, y decidieron quedarse porque había un gas y había luz de sol y con eso se podían alimentar. Y un nuevo tipo de animal apareció. Era una especie de tubo y por dentro tenía una estructura dura. Desde ese momento los animales empezaron a desarrollar huesos. Con el tiempo dio origen a los primeros peces.
Estos primeros peces tenían grandes armaduras y recubrimientos para protegerse de otros peces. Podían quedar enterrados en el lodo por mucho tiempo y cuando el agua se retiraba, tuvieron que aprender a desarrollar una nueva estructura. Aprendieron a respirar fuera del agua. Estos nuevos animales son los anfibios. Las aletas usadas para nadar se volvieron inútiles, así es que ellos cambiaron las piernas para caminar en tierra. Fue muy ingenioso. Aparecieron salamandras, ranas, sapos, y con ellos llegó algo muy emocionante. Llegó la primera voz. Hasta antes solo había silencio en la tierra. Los anfibios pasaban la vida en la tierra, estaban creciendo muy rápido y en muchas variedades. También había insectos por ahí. Y algunos de ellos eran realmente enormes. Pero los anfibios tenían un pequeño problema. Su piel, acostumbrada a la humedad, se secaba. Entonces desarrollaron una piel que no debía estar húmeda. Un nuevo tipo de animal surgió con esto. Los nuevos animales se llamaron reptiles. Los reptiles llegaron para convertirse en los amos y señores del planeta. Su nueva piel no se secaba y no necesitaban dejar sus huevos en el agua como los anfibios. Se alimentaban de todo. Comían anfibios, comían todo lo que encontraban. Y no había nadie que los detuviera. Crecieron y crecieron hasta alcanzar enormes tamaños. Invadieron la tierra y también el cielo. Había dinosaurios tan grandes, pero tan grandes, que necesitaban tener un cerebro en la cola. Había algunos dinosaurios tan feroces como el tiranosaurio Rex. Su cabeza era tan grande como el tamaño completo de un hombre. Imagínate cómo serían estos animales de feroces. ¿Cómo se habrá sentido la tierra cuando estos animales se peleaban? Como eran criaturas gigantes, necesitaban mucha comida. Iban alimentándose de plantas y de otros animales. Así es que las criaturas más pequeñas no tenían muchas posibilidades de sobrevivir. Entonces, las criaturas más pequeñas se fueron a los lugares fríos, ya que necesitaban solo una pequeña cantidad de alimento. Y se alimentaban también de los huevos de los reptiles. Y así apareció un nuevo grupo de seres. Algunos desarrollaron plumas. ¿De quién crees que estamos hablando? Sí, las aves. Y las aves innovaron. ¿Qué hicieron? Hicieron nidos para cuidar los huevos. Y eran tan valientes que incluso a veces morían cuidando a sus polluelos y a sus nidos. Pero los mamíferos cargaban sus huevos dentro del cuerpo hasta que estuvieran listos para nacer. Y cuando nacían los cuidaban y los alimentaban con leche tibia. Los mamíferos y las aves continuaron cuidando a sus bebés hasta que eran más grandes. De esta forma, si sus enemigos venían a comerse a los más pequeños, los padres podían protegerlos y ahuyentar a los animales. Y el clima de pronto se hizo frío, tan frío que todos aquellos animales que no tenían ni pluma, ni pelo, ni sangre caliente, no pudieron soportarlo. Era el turno de los mamíferos. Y estos animales prosperaron. Habían cerdos gigantes, hipopótamos y elefantes con enormes colmillos. Pero esto no es el final. La historia continuó. Fue la época de los mamíferos.
y ellos comenzaron a prosperar. El clima siguió haciéndose más y más frío hasta que largas capas de hielo cubrieron grandes partes de la Tierra. Y eso hizo que los mamíferos grandes mamíferos no pudieran prosperar. Pero aparece un personaje nuevo e importante que tenía un poder que ningún otro animal había tenido hasta ahora. Tenía el poder de pensar e imaginar. Este nuevo animal es el ser humano. Y esta es la historia tuya y mía desde el principio de los tiempos.